Bienvenidos al episodio en el que tenemos la primera vez en Reinvención y Riesgo un invitado muy especial, una persona que conocí hace ya algunos años. Su nombre es Jairo Fernández Arreola, es licenciado en Pedagogía y Derecho, maestro en Evaluación Educativa, egresado de la Universidad San Marcos, la Universidad del Sur, la Universidad UPSUN, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Miembro activo por más de 13 años de experiencia en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez como director de acción deportiva. Actualmente está trabajando con una asociación civil en la impartición de cursos para internos desde el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, Villa Crisol. Colabora con varias instituciones religiosas para apoyar a personas con problemas de adicciones en las ciudades de Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, así como también se encuentra en proceso de terminar su libro titulado 21 Grandes Enseñanzas. Está por incursionar como conferencista y tengo el gusto de decir que es un gran amigo. Jairo, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué Eduardo, gusto tenerte aquí el día de hoy. es un Bienvenido placer. a tu espacio, bienvenido a Gracias. Reinvención y Riesgo Gracias. y espero que esta plática sea muy fructífera, ¿no? Que así sea, Eduardo. Muchas gracias por el espacio. Te agradezco el momento, el tiempo que se formó ahora y pues esperamos dar lo mejor de cada uno, ¿verdad? Y Así para tu es. audiencia también, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Los tiempos de Dios son perfectos, dice una frase Así muy es. conocida, ¿no? Eh, Oye, pero pues yo te conozco un poco, ¿verdad? Pero la audiencia no. mm. Cuéntanos un poco de tu origen. ¿De dónde viene Jairo? ¿Es originario de Tuxtla? ¿Viene de alguna otra ciudad, comunidad? ¿De Ok. dónde viene el origen de su nacimiento de Jairo? Pues, primero que nada, fíjate que he sido muy partidario a saber qué significan los nombres. ¿Verdad? Claro. Y me gusta escuchar el significado de mi nombre porque me empodera. El significado de mi nombre es el iluminado de Dios. Dice mi papá que surgió algo muy curioso cuando eligió ese nombre y me lo puso. Y ahí me di la tarea de buscar cuál era el significado de mi nombre y siempre me ha dado esa luz y esa fuerza al saber que es el iluminado de Dios. Vengo de Villacorso, Chiapas, amigo Eduardo. Es un pueblo aquí de la Farilesca. Viví casi toda mi niñez ahí. Me crecí ahí, tengo mis amigos, tengo mis familiares. Actualmente ya también emigraron otros, pero guardando mis raíces, mi origen, en mi corazón, claro, ¿eh? Pero pues Jairo viene de ahí, amigo Eduardo. Sí. Ya muchos años pisando aquí la tierra de Tuxtla, que también me siento ya tuxtelco, ¿verdad? Pues somos parte de Chiapas y Chiapas está en todo el mundo, Así ¿no? es, no, sobre todo Villacorso, grandes tierras. Dicen que abundan los gallos, Aso. los gallos y los palenques, ¿no? Eso. Oye, Jairo, pero Ajá. tus padres ¿de dónde vienen? De dónde son originarios ellos? ¿También de Villacorso o tienen Mira, otro mi lugar? papá es de Revolución Mexicana, Ok. sí, de Revolución Mexicana y mi madre es de Tonalá, Chiapas. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 4 hermanos, yo soy el mayor de ellos, sí, y somos en total de la familia de mi papá somos 6. Somos Wow. 6. Sí, mis 4 hermanos y mis padres, ¿no? ¿Y tienes esposa, hijos? Sí, tengo mi esposa, María Elena, tengo a mis 4 hijos también. Sí, logré empatar a mi papá. Claro, A ver si desempatamos. se No, repitió el número, se ¿no? repitió el Cuatro número 4. números. Tengo 2 varones y 2 nenas. Sí, el más grande tiene 12 años, la que sigue 10, la que sigue 8 y el último que sigue, el último, perdón, tiene 5 años. 5 años. Oye, qué padre. Cuatro hijos, Sí, sí, sí. 4 hermanos en total, ¿no? Una aventura, ¿eh? Sí, me Una imagino. aventura. La de ser padre es una aventura, Sí, sí. ¿no? Y desde todas las trincheras y áreas de la vida es una aventura. Ya. Fíjate que pues tú sabes que tuve la oportunidad de crear un libro, ¿no? Ajá. Y eso ha sido como que, al igual que este proyecto, ha sido una de mis creaciones personales que más he disfrutado hacer. Me imagino. Pero yo creo que crear a un hijo debe ser una cosa maravillosa, ¿no? Una cosa tremenda. Yo creo que es un Sí, sentimiento muy, muy amplio, ¿no? Todo el mundo lo dice y la eh, verdad que es que lo comparto, ¿no? sí, sí. Es un proceso Definitivamente. de ensayo y error. Es una etapa maravillosa donde aprendí
de no saber nada a saber algo, porque tampoco me declaro excelente, ¿no? Pero en el camino he estado y he aprendido mucho de ellos y de mí. Y desde luego la fuerza y la fortaleza a quien reconozco y que me ha dado para yo poder también ser dirigente, ser guía de esos seres humanos que son mis hijos, que son pequeños. Porque pues son como una mochila, dicen por ahí que he escuchado, son como una mochila, ¿no? Los niños dependerán de lo que los padres puedan ingresar en cada una de esas mochilas, ¿no? Y ha sido una aventura, o sea, ha sido también de retos, te soy sincero, pero muy maravilloso. Me alegra llegar a mi casa, me alegra respirar su aroma, me alegra escucharlos, me alegra también desesperarme cuando están gritando los cuatro y no poder tomar control, pero me alegra también cuando tomo el control para yo poder controlar la orquesta o controlar la situación y que se escuche una melodiosa canción. Qué padre, qué buena perspectiva. Fíjate que cuando yo me fui de casa, por fin pude entender a mis padres. Y creo que ser padre también te ayuda a entender a los tuyos, ¿verdad? Porque a veces uno los juzga desde ciertos ángulos de desconocimiento. Sí. Dicen por Y ahí, Eduardo, perdón, que hay que ser buen hijo para ser después un buen padre. ¿Me entiendes? sí, claro. Tuviste que haber sido buen hijo para que después seas un buen padre. Y cuando yo estaba en el proceso de no poderme controlar o no poder controlar la situación de la energía de ellos cuatro, esa frase vino a mí. Y empecé a ser mejor hijo con mi papá y las cosas cambiaron. Sí, Cambiaron con mis hijos. La posición cambió, la energía cambió, el control cambió y la situación hoy en día, gracias a Dios, está bajo el control mío, que soy el papá, por supuesto, dirigiendo a esos cuatro pequeños caballos de fuerza que tarde o temprano ayudarán a la humanidad, ¿no? Esa es mi misión y la quiero hacer bien. sí, sí, sí. Lo que te quiero decir es que básicamente, pues, desde este punto de juzgarlos por lo que hacían con nosotros, luego los comprendí, ¿no? Y la verdad es que uno hace lo que puede con lo que tiene en ese momento. Así es. Y a esa edad, pues no se tocaban tantos temas que ahora ya no son tabú. Y yo creo que, que la posibilidad que ellos tuvieran de discutir algunas cosas que tenemos ahora, ellos no la tuvieron. Entonces hay otro tipo de acercamiento, ¿no? Hay otro tipo de problemas también, Sí. no solo con los niños, ¿no? Sino en general con la sociedad. Este tipo de descubrimientos dio pie a otro tipo de problemas, ¿no? Así es. Sí, oye, pero volviendo a tu trayectoria académica, ¿por qué estudiaste pedagogía y derecho? ¿O, Ok. o fue dos carreras? Sí. ¿Fue una? ¿O cómo está ese asunto? Fueron dos, fueron en distintas fases. La primera que yo estudié, Eduardo, es Derecho. La estudié en la Universidad San Marcos. Fue una carrera que yo tomé la decisión de estudiarla porque no quedé cuando presenté el examen en la normal superior del Estado. Entonces, un joven, tú sabes la calidad que tiene el joven de inestabilidad en ese momento de su edad. No sabía tomar decisiones, me costaba, pero escuché la voz de mi papá, a regañadientes, a su modo, me dijo, estudia Derecho, estudia Derecho. Quería estudiar medicina, no tenía el recurso suficiente para yo poder estudiarla. Mi deseo siempre fue enseñar, pero pues en ese momento las circunstancias no se dieron y mi papá siempre ella estaba, estudia Derecho, estudia Derecho, estudia Derecho. Yo dije, bueno, pues si es una decisión equivocada, ahí lo veremos, ¿no? Estudié Derecho. Terminé la carrera, ingresé al H Ayuntamiento y posteriormente, con el sueldo que yo ganaba, me pagué la carrera de pedagogía. Mi deseo. Mi deseo era estudiar algo que predicara la enseñanza, ¿no? Y la primera carrera que me encontré o me topé fue pedagogía. Dirás tú, tomó una decisión tu papá que era una decisión tuya que debiste haber tomado. No, fíjate que no, porque diosidencia o coincidencia, yo voy más a diosidencia. Eh, Mi camino tomó una forma con esa carrera de Derecho. Aprendí a callarme, aprendí a no decirle nada a mi padre. Y muchas bendiciones a partir de esa carrera.
vinieron, fíjate. Una experiencia que quizás no pude haber tomado con la carrera de pedagogía. Personas con las que me topé que quizás no me iba a topar en la carrera de pedagogía. Caminos que se me abrieron en la tramitología, en la experiencia gubernamental, que no me hubiese topado estudiando pedagogía primero. Y más bien dice un dicho muy, muy famoso, ¿no? Y coloquial, Eduardo, que las cosas suceden siempre por algo y para algo, ¿no? No se entiende a la primera, se entiende a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero todo tiene sentido y todo toma sentido tarde o temprano. Sí. Por eso llegué a estudiar de manera primera a Derecho, Eduardo, y de ahí, con mis propios recursos, estudié la carrera que quería, que amaba, que era pedagogía, ¿no? Y pues ahí se desarrolló la historia, ¿no? Qué padre. Oye, no sabía que tenías dos carreras. Sí, Sabía que te habías estudiado Derecho, pero no sí. que te habías estudiado Pedagogía. Y sí tienes realmente este toque de maestro, ¿eh? Porque Ok, cuando te conocí, gracias. sí, sí tienes como que este vibe de querer enseñar. Sí, Y sabes cómo me di cuenta cómo explicas las cosas. O sea, ahí pues no hay en ti como una explicación de disminución hacia la persona, sino como que necesito que lo comprendas. ujú, Y eso pues ya se trae, ¿no? Quizá lo mejoraste en pedagogía, pero hay sí, algunas habilidades que uno ya tiene. sí. Y esas habilidades de pedagogía, ¿las desarrollaste con algún maestro, alguna lectura, algún libro? O Sí. sea, ¿por qué crees que te llamó la pedagogía más que el derecho? Digo, sabemos que el derecho te dio otras cosas, pero la Sí. pedagogía, ¿qué función tuvo en ti? Mira, cuando yo vi la carrera de pedagogía, ingresé, empecé a ver las materias una a una, y entre más yo estudiaba o los maestros me impartían esas clases, algo en mí sentía que crecía, ¿eh? Algo en mí sentía que se desarrollaba. Quizás no fue el mejor promedio, pero en la habilidad me he distinguido como uno de los mejores. Desde que estaba yo en la primaria, te voy a decir cuál fue el primer momento donde yo vi y sentí lo más importante, porque la mayor de las cosas, amigos míos, está en el sentir. ¿Cuál fue? Cuando la maestra de artística, no me olvido, perdón, estábamos en la secundaria, cuando yo descubrí ese talento, cuando tiempo después dije, vamos a analizar para qué soy bueno. Y tuve que ver la etapa de la primaria y la secundaria porque ahí estaba todo. La maestra dijo, van a exponer este tema. Y entonces, cuando yo escuché eso, Eduardo, entró en mí unas ganas de poder explicar y algo en mí decía, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para yo poder demostrar algo que no sabía qué. Y empiezo a hacer mi lámina, Eduardo. Mi lámina, mi lámina. Yo era de promedio de 8, el de medio. Pero sabía yo para esas alturas quién era la mejor, porque era Zavala, le decíamos nosotros por su apellido. Él fue. Sí, y quién era el que estaba más abajo, ¿no? Pero al final del cabo, más adelante, tú sabes que los números en ese momento o en el estudio a veces salen sobrando. ¿Qué pude ver ahí, Eduardo? Me presenté, todos estaban con su lámina leyendo, leyendo, la. Pero cuando a mí me tocó, yo hice mi trabajo, Eduardo. Yo me puse a estudiar, me puse a razonar sin que alguien me lo explicara. Porque ese trabajo mental casi nadie te lo enseña, ¿verdad? No. Pocos lo entienden. Entonces agradezco a Dios que a mí vino ese momento de una chispa mental y yo hice mi trabajo. Y cuando a mí me toca pasar, fum, boom, fum, boom. Vi el gesto de la maestra, vi el gesto de mis compañeros y algo brilló ahí. Algo brilló ahí. Y que quede claro, Eduardo, no es mi luz. Agradezco la luz que se me fue dada. Pero ¿qué crees que pasó muy curioso ahí después? Que por eso te digo que la habilidad es lo que sobresale, ¿no? Al mejor promedio a veces en la vida. Le toca pasar tiempo después a Zavala. Ya no le dio tiempo de pasar el mismo día que a mí. Pero Zavala vio lo que yo podía hacer. Zavala vio la forma de explicar porque ella venía cronometriada
y programada a todos los que estaban haciendo, y eso iba a ser. Ella iba a leer, pero cuando vio lo que yo podía hacer, ¿qué crees que hizo? Alguien le mostró una habilidad diferente. Alguien le mostró una capacidad diferente. Y lo hizo igual que yo. Sacamos una misma calificación. Pero mi habilidad, estoy seguro, que era mejor que la de ella. Ella era la mejor en el promedio. Sin duda, siempre fue una de 10. Yo fui una de 8. Pero esa fue una chispa donde vi mi habilidad y de lo que podía hacer. Donde vi la luz que se me fue dada y agradezco a Dios para poder compartir algo, ¿no? Pero te comento esto, Eduardo, porque fue el momento que a mí me llevó tiempo después a reflexionar, a razonar, a intimar, a buscar dentro de mí dónde estaba en lo que yo podía desempeñarme, en lo que yo quería hacer. ¿Entiendes? Descubrir para qué era yo. Bueno, ¿qué es lo que vine a hacer? Entonces miré hacia atrás. ¿Y todo esto vino de solo una tarea? O sea, Solo una porque tarea. hiciste una tarea y llegaste a toda esta conclusión así muy, Así es. muy, Fue un muy momento que se quedó introspectiva. impregnado, ¿eh? Y para toda mi vida, como muchos momentos en mi vida donde me mostraron cosas también. Pero ¿Qué, fueron momentos muy sólidos que, como memoria fotográfica, no se me van. Y esa escena es una de ellas. qué edad tenías cuando pasó esto? Primero de secundaria, estamos Como hablando 12 años, 13 años. 12, 13. 12, 13 años. Muy joven, o sea, tú ya tenías estas inquietudes desde muy chavito. Así es, así es. No, no, o sea, compartimos algunas cosas, no me identifico porque aquí tu servidor, pues como es bastante inquieto, Sí. siempre tuvo estas situaciones con los maestros, porque pues tenemos casi la misma edad, ¿no? Y Así es. compartimos, yo creo que este modelo de enseñanza-aprendizaje que militarizado, ¿no? De que Ajá. siéntate y párate y Sí. así, ¿no? Y para alguien tan inquieto como yo, eso era la muerte. Ujú. Y obviamente pues sí tuve maestros que eran mis detractores y así, y problemas, ¿no? Que ocurrieron con ellos. Pero igual sí, te entiendo esa parte que muchas personas no ven nuestras habilidades, Así es. ¿no? Y creen que porque ciertas dinámicas sociales funcionan así, pues las personas como nosotros tenemos que meternos a esa dinámica, ¿no? Ujú. Y ayer lo estaba platicando con una doctora, fíjate bueno, hay unas palabras más coloquiales que no quisiera decir Sí. aquí, pero pues yo le dije algo así como de que en el trabajo yo a veces me desempeñaba como que mal, ¿no? Ajá. Y ya un compañero me decía, pues estás bien menso. Y le dije, todos estamos mensos, nada más que hay que descubrir para qué, ¿no? Ajá, ok. Porque ya luego en el futuro él encontró una actividad que para él sí estaba menso en esa actividad y yo no. Ok. Tú ya se la devolví, ya ves. Entonces, no creas que porque pues te sale bien esto, te va a salir todo lo Sí. demás. Y es ahí como que tú resaltaste en esto, ¿no? Sí. No, pues estabas chavito. Y en este desarrollo de secundaria a prepa, ¿hubo algo más relevante? ¿Te metiste a estudiar? No sé, se me hace que te metiste a filosofía, tal vez. ¿O qué camino te llevó esta experiencia con esta maestra? Pues fíjate que a partir de ahí, híjole, se despertó un hambre en mí. Siempre era un niño con hambre. Siempre era un joven con hambre. No tenía el apoyo como quisiera de parte de mis papás. Y que quede claro que no hicieron su chamba mal. Pero no, me refiero a que me apoyaban con todo, menos con gastos extras, de diversión, a eso me refiero. Entonces yo tenía que buscarlo. Se despertó un hambre en mí. Me acuerdo que siempre estuvo Oscar, mi tío, a un lado, que me lleva un año, pero nos crecimos como hermanos hasta hoy en día, donde nos describíamos por hacer negocios. Algo en nosotros buscaba. ¿Cómo solventar? ¿Cómo encontrar eso que nos daba ingreso para poder en su momento cubrir nuestras necesidades, como ir al cine, ¿no? Lo que hacemos quizás los jóvenes a esa edad, ¿verdad? A veces uno tenía ganas de comprarse un celular porque en esa temporada empezaron a salir, salir al cine, salir con la novia, y esos gastos no los solventaba papá ni mamá. Uno lo tenía que solventar. Uno se hizo en el barrio, uno se hizo en el camino. Bueno, en mi caso me he hecho a base de romper obstáculos, no solamente en la vida, sino en la mente.
desclochar la conciencia para atravesarla y avanzar. Lo que tú dijiste, ese joven que tú le diste ese ejemplo, ¿de quién era más menso? Sí, sí, sí. Tú le desclochaste la conciencia y abrió un campo para que pudiera avanzar porque estaba apretado, estaba cerrado, no podía avanzar por sí solo. Pero con eso, con esa luz, con esa chispa que le aventaste, abrió camino y pudo avanzar porque me imagino que su reacción fue de, tienes razón, va. ¿No? Entonces, así es la vida, ¿no? Tenemos que abrir caminos, pero pues se abren primero en la mente para poder abrirse allá afuera, ¿verdad? O sea, seguiste este proceso mental, pero fue reflexivo. O sea, tú mismo hiciste esta introspección y empezaste a hacerte preguntas, porque pues obviamente el que hace Sí, introspección sabe que tiene que hacer preguntas. Y las sí, preguntas más difíciles son consigo mismo, sí, porque uno exacto. mismo no se puede mentir. O Sí. sea, yo puedo decirte aquí ahorita 10,000 cosas, ¿no? Ujú. Pero uno mismo no se puede mentir, porque uno sabe la respuesta a esa pregunta. Fíjate que ahorita que dices eso, uno de los trabajos más complicados, Eduardo, es el interior. A la mayoría le da miedo buscar adentro, pero todas las cosas, las respuestas, las soluciones están ahí. Me acuerdo cuando hice mi primer viaje en el interior, me daba miedo. Algo me daba miedo atravesar esa barrera para profundizarme. Preguntas empezaron a venir, porque además era autodidacta, no tenía un maestro, ¿me entiendes? Sí. No tenía una persona, un mentor o alguien que estuviera ahí para aconsejarme y abrirme puertas y abrirme caminos acá para que yo pudiera avanzar libremente o a pasos más agigantados. Siempre fue mi paso, Eduardo. Siempre fue paso a paso. Lento. A veces me quería acelerar. La vida me calmaba. Y ahí gané mucho estrés. Pero pues entendí que es paso a paso. Que lento es el camino más rápido que puede existir. Poco a poco. Y cuando se te abren las puertas para avanzar, aprovecha, aprovecha. ¿No? Pero fíjate que el trabajo que tuve más complicado sí fue ese, ¿no? Hasta hoy en día. Porque pues no tiene mucho, se fue un amigo a descansar, pero pues nosotros seguimos en la lucha. Hay una frase bien dicha y coloquial también que dicen a descansar al panteón, ¿no? Aquí en este mundo a nosotros nos toca trabajar, nos toca luchar, nos toca ganar, nos toca crecer, que es lo más importante. Porque el que no está creciendo, nada está haciendo. La vida es eso, es crecimiento, Eduardo. Desde que nosotros fuimos fecundados, no hemos parado de crecer. Y seguiremos creciendo mientras estemos pisando esta tierra. Dichosos los que ya se fueron a descansar, nuestro momento llegará. Pero a nosotros nos toca seguir y seguir y seguir. Y ese trabajo interno, fíjate que descubrí muchísimas cosas en el transcurso de los años. Preguntas, emociones, sentimientos, programas, niveles y etcétera. Al principio sí fue difícil. Para los que quieran hacer un viaje en su interior y no han escudriñado, va a ser complicado como todo, como todo. Es complicado al principio, pero de ahí pues se torna ligero y quizás fácil, ¿no? Pero la cosa es empezar. Entonces yo empecé y gracias a Dios que he descubierto muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que también he descubierto que otros necesitan, ¿verdad? Entonces, como en mi camino no hubo nadie que se acercara a hablarme, a ayudarme, yo estoy más encantado todavía cuando veo que alguien necesita algo como de lo que he pasado y pues se lo aporto, ¿no? Y que sea una bendición y que sea luz en su camino. Ujú. Sí, fíjate que también observo que mucho del éxito que uno pudiera llegar a tener es el compartir, ¿no? Y muchos creemos que el compartir necesariamente implica dinero, ¿no? Cosas materiales, pero no, o sea, alguna vez yo he tenido situaciones difíciles que no puedo acercarme a familiares o amigos y decírselas como son. Y de repente, ¿te acuerdas cuando te invité a la presentación del libro que se acercaba alguien, platicábamos un lapso de 2, 3 horas y no lo volví a ver jamás?
y me daban una respuesta que quizá yo necesitaba escuchar, ¿no? Ajá. O necesitaba como guía. No sé, no quisiera yo venderme, ¿no? Como que fue inspiración divina o algo así, pero sí es algo muy padre porque, o sea, ¿cómo delimitas esta experiencia que estás buscando la respuesta a una pregunta y de repente llega un extraño y te la da, ¿no? Sí. Y a veces uno puede percibir esas cosas de que, pues con una palabra de aliento, uno puede o destruir la vida de alguien o hacerla crecer, ¿no? Y en el crecimiento sí estoy muy de acuerdo contigo, que debe ser primero al interior y quien quiera iniciar en el viaje de la reinvención tiene que saber que primero tienes que ir hacia adentro, ¿eh? Y Así eso te lo es. dicen los psicólogos, los psiquiatras. Primero vas para adentro, papacito, y vamos a revisar tu infancia, cómo está. Y no es nada más en este tiempo de la inmediatez, que queremos todo rápido, fácil y en menos de 15 segundos. Eso es fundamental que se entienda, ¿no? Parte del objetivo de este proyecto es hacer creación de conocimiento para toda la gente, pero con bases sólidas, ¿no? No, Sí. no, no crear nada más y dar un consejo así porque se me ocurrió aquí o lo hice con ChatGPT, sino también de las experiencias y de las vivencias hay conocimiento, ¿no? Yo lo he dicho que a veces minimizamos a las personas que no leen o que no estudian, pero en esas personas también hay mucho Sin conocimiento, hay duda. muchos valores, hay mucha conexión con la naturaleza, conexión espiritual, mucho valor a la familia. O sea, hay algo diferente, ¿no? Tal vez no lo que esperaría un chico de ciudad, así como tú y yo ahora, ¿no? Sí. Pero sí, en el campo hay otro tipo de conocimiento. Ahora, me imagino que esto fue prepa secundaria, ¿no? ¿Qué pasó en la universidad? ¿Tuviste acercamiento a qué cosa ahora Sí. o seguiste el proceso mismo? Ok. También hay cosas malas, ¿eh? También hay cosas muy buenas. Yo recuerdo que cuando pasé por la universidad aprendí a distinguir qué gente era buena y no buena. Desde los ademanes, desde el sentir que me hacían llegar, sus tonos, su forma de ser y sobre todo lo que las personas podían decir de ellos, ¿no? Yo creo que la universidad fue también ese campo de aprender a distinguir quiénes sí y quiénes no. Recibí golpes de la vida por parte de ellos, sí, que fueron de mucho aprendizaje también, pero también otras cosas, Eduardo. También fíjate que ahorita que estamos platicando eso que dijiste, yo me acuerdo que en el trayecto de la universidad maestría aprendí también a no despreciar a ninguna persona, por más sencilla que sea o no. Porque fíjate que cuando me estaba dando clases un maestro, lo juzgué por su apariencia, lo juzgué por su forma de hablar. Y dije, ¿qué me puede enseñar este si apenas puede hablar? Pero fíjate que de él la vida me dio una gran lección, que era poco lo que él decía, pero las actividades que él manejaba tocaron y simbraron mi vida, porque recuerdo muy bien que llegaron como una forma de lista para ver quién sacaba a ese maestro y yo dije que lo saquen. Pero ahí la vida dio una vuelta donde no sé si fue ese día o al siguiente, donde el maestro dejó una actividad de una película. Mira las cosas tan sencillas que una persona puede darte. Y fue a través de su mano de él. No pudo haber sido de otra mano. ¿Me entiendes? Porque cada uno tiene sus enseñanzas que dar y aportar cosas de manera sencilla o grandes o como sea. Pero a través de ese maestro, Eduardo, y a través de esa película que recibimos de su mano, mi vida cambió muchísimo. ¿Te acuerdas del nombre Sí, de la película o sí. del maestro? Manos milagrosas. Ah, ok, ok, ok. ¿Y de qué trataba o por qué te pegó tanto? Habla de precisamente de un milagro que a través de un doctor se dio, pero todo el proceso que se dio en la película, que se desenlazó, fue de muchos toques de su niñez, del doctor, lo que pasó, que vino desde abajo, que vino de la pobreza,
que vino de la rudeza, que vino de los barrios bajos. Desde ahí empezó ese actor, ese papel en esa película a tocar mi vida. Todo el desarrollo que fue, el éxito que logró el doctor, la ayuda de quien recibía y se inspiró. Eso marcó muchísimo, fíjate. Abrió mi campo y ahí aprendí a callar, a guardar silencio, a apreciar las cosas tan sencillas que una persona puede darte de su vida. Porque no sabemos qué luz trae o qué oscuridad. Pero se agradece el hecho de que una persona, por más sencilla que sea, ya sea en una colonia o en una ciudad urbanizada, pero que te aporte algo, si es vivencia de vida, se siente, ¿no? Y si es una enseñanza de vida para uno, la sientes también, ¿no? Y por eso ahí aprendí también en ese trayecto, Eduardo, a valorar a todas las personas, a prestarle un tiempo a las personas allá en la calle que quieran platicar. Cambió muchísimo. Fueron dos enseñanzas muy grandes en el periodo de la universidad y de la maestría, ¿no? Que fue a saber quién sí y quién no, y de valorar a todas las personas, del esfuerzo que hacen, de la dedicación que hacen. Y por supuesto uno no sabe, yo no sabía qué detalles tenía el profesor, pero era cosa que no me interesaba, ¿no? Pero sí le di, a partir de ahí, recuerdo que le pedí disculpas. Porque él sabía que yo había hablado, para que lo sacara. No, además de la universidad que todo se sabe. Todos se enteran, ¿no? Entonces, decidí afrontarlo y le dije, ¿sabes qué? Profe, una disculpa. Así, 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 así. Como yo podía hablar, ¿verdad? Como yo podía desempeñar quizás el sentir. Porque hablar con el sentir es complicado a veces, pero se logra, ¿no? Entonces, como pude, le pedí una disculpa al profesor. Y a partir de ahí, como te digo, Eduardo, mi vida cambió. Porque ya valoro todas las personas, de donde vengan, sencillas o no, son bien recibidas y bien valoradas. ¿Ya? Aprendiendo a comer, a cenar o a desayunar en banquetas y en banquetes, dicen por ahí. Claro. ¿No? Sí, yo le decía a alguien la vez pasada, es que yo puedo comer en un restaurante abajo de un árbol y me da completamente igual, ¿no? Y agradezco la comida, o sea, no voy a ponerme quisquilloso en ese aspecto, pero también eso se aprende, ¿no? Así es, así es. Claro, porque muchas de estas ideas nuevas vienen a suplantar las viejas, Ujú. pero tenemos que tener lo que le llaman ahorita esa conciencia, pues que no es nada más que el proceso de cambiar una idea por otra, creer, hacerla crecer, borrarla, o sea, es como un proceso cognitivo el que le llaman, ¿no? Toma conciencia, ¿no? Sí. Muy afamado ahorita ese término. Ujú. La película que dices Manos Milagrosas, creo que cuál es, si esta persona era afroamericana y descubrió como un tratamiento y se hizo como de que ahí derivó la cardiología y ya no le reconocieron porque era afroamericano, ¿no? Algo así va la película. Algo así va la película, Sí, sí, creo que ya la vi, está muy padre, la pero verdad. está muy profunda, Sí, tanto que profundizó en mí y mira el cambio que logró. Tú dices, hay personas que vienen y abonan a tu vida, pero hay otras que se agradecen porque la vida misma te manda las situaciones, las cosas o las mismas personas para que te vayan abriendo brecha, para que te abran caminos en la mente y puedes abrirte caminos allá afuera. ¿Me entiendes? claro. Pero pues muy bonita película, recomendada. Sí, 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 es algo antigua, por ahí de los 90, si no mal recuerdo. Exacto. Pero está muy padre, ¿no? Antes esas películas tenían este sentido de dar un mensaje, más allá de los balazos y, ¿no? Que Sí. exploten las cosas y todo esto. Estaban muy centradas las películas en dar mensajes, ¿no? Y las personas que las dirigían, yo creo que se preocupaban más que la temática, la narrativa de la película fuera como que muy ligada a algo que querían decir, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estudiaba medicina, que me aventé un par de preus, porque también quería ser médico, Ajá. fue Patch Adams. Cuando vi Patch Adams, no sé si te Ok. acuerdas, Sí. con Robin Williams, me gustó mucho cómo esta persona, a través de la risa, se dio cuenta que podía mejorar la calidad de la vida de la gente. Algo que no habían determinado en su momento los médicos de Sí. eso. Pero ya luego analizándolo, me di cuenta que me gustó porque rompía paradigmas.
¿no? Rompía lo que ya estaba establecido, porque tenemos esta idea de que las personas de ciertas carreras o ciertas áreas deben de tener cierta apariencia, como dijiste, o cierto Sí. comportamiento, ¿no? Entonces en ese tiempo era, no, el doctor tiene que un pulcro y que ni se ría porque, Sí. ¿no? ¿Sí me entiendes? Y llegó este sujeto, ¿no? Y órale, vamos a reírnos, vamos a hacer mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo que ahorita se habla, que ya no es nada más tratar las enfermedades, sino prevenirlas. Así es. Sí, eso me encantó, ¿no? Y ya analizándolo más con, pues ya con más edad, más conocimiento, más madurez, etcétera, pues digo, no, pues ahora entiendo que esas películas también son influencia positiva o puede ser negativa Sí, también. sí, sin duda. Porque eso que dices de la universidad también es muy cierto. Cuando yo tenía esa edad en la uni, yo quería ser amigo de todo mundo. Y ahorita te das cuenta que no se puede. No. ¿No? Entonces también está esta ahorita sacaron un libro, ¿no? De que un libro o una idea, no recuerdo bien, pero de que las 5 personas con las que te juntas es lo que tú representas, Sí. ¿no? Y en ese tiempo yo no lo entendía, no, no me van a influir sus decisiones, ¿cómo no? ¿Alguna vez, por ejemplo, tú tuviste, y te digo esto por la pregunta siguiente, ¿alguna vez tú tuviste algún evento Sí. muy fuerte en el que hayas dicho, necesito cambiar mi vida? Ya me contaste que has cambiado de mentalidad constantemente, ¿no? Ujú. Desde muy joven, desde la secundaria, ¿no? Empezaste con este cuestionamiento. Ujú. Pero yo creo que tenemos un punto de quiebre en algún momento de la vida, que yo le calculo entre los 25 y los 30 y tantos, porque ya es como que una edad como que ya te va asentando Sí. las cosas. A algunos les pasa más jóvenes por sus condiciones materiales, familiares, etcétera. Pero, ¿cuál crees tú que fue el momento cúspide que dijiste, necesito cambiar de rumbo, Ujú. necesito cambiar de mentalidad, necesito cambiar, ahora sí, en serio, que nos puedas contar? Pues mira, Eduardo, la vida está llena de dolor. De hecho, nacimos en el dolor y terminamos en el dolor. Pero aquel que ve las cosas como son, avanza más rápido, avanza más pronto. Por algo dicen que si no duele, no crece. El dolor te da crecimiento. Y de todas las cosas que me ha mandado quizás la vida para poder crecer, esta fue la más complicada. Esta fue la más quizás corta, pero sentida en el sentir muy tardado, ¿no? Y fue cuando no miraba crecimiento alguno en lo financiero. No miraba crecimiento alguno en la vida en general. ¿Y dónde es donde vino ese momento, Eduardo? Desde luego yo ya estaba tirado, ya estaba noqueado, pero pues siempre he puesto mi fe en Jesucristo, siempre he puesto mi ánimo en Él, mis fuerzas en Él, mi vida en Él. Y recuerdo una vez que ya estaba tirado, ya estaba noqueado. ¿Qué más da? Y fui a un evento, un encuentro, donde se ora, ¿verdad? Y recuerdo que hubo una oración muy fuerte y donde me tiré y le dije a Jesús, ya no puedo, ya no puedo, ya no sé cómo hacerle, no sé cómo quitarme cosas que ya no quiero que estén en mí. Porque como lo dijimos, ha sido un proceso, ¿no? Pero fíjate que recuerdo que ahí justo en ese evento, al cerrar mis ojos, dos cosas sentí que me dijeron. La primera, que tirara las redes una vez más. Y hablaban de ese pasaje donde Pedro ya estaba cansado, no pescaron nada. Y se acercó el maestro, se acercó Jesús y les dijo, tírenlo una vez más. Ellos ya estaban cansados, ya era tarde, dice el relato.
Y como que no querían, pero al final hicieron caso. Está bien, maestro. Y tiraron las redes. Y fue la pesca más grande en sus vidas. Pero pues eran enseñados, dirigidos en su momento por el maestro, ¿no? Y en ese momento yo le dije a Jesús, está bien, la voy a tirar otra vez. Ya estoy cansado, ya es tarde, tenía mucho dolor, no hallaba progreso en mi vida, en lo económico, en lo quizás como padre también, estaba en un momento complicado también. Y otras cositas de la vida, ¿no? Que te dan cansancio. Y tiré las redes, Eduardo, tiré las redes. Y a partir de ahí sentí que mi vida tenía una cobertura especial. Sentí que quizás llegaban cosas dificultosas y algo sentí que me defendía. Pude percibir, porque estas cosas espirituales, Eduardo, están en el sentir. Con el sentir tú percibes y vas afinando, ¿eh? Y vas entendiendo y vas logrando una buena o considerable comunicación con el de arriba, que también está aquí abajo. Sentí mi vida que era custodiada, situaciones que venían y él me iba acuerpando e iba avanzando, e iba avanzando, e iba avanzando. Y me hizo ver la razón del problema. Me hizo ver la razón del problema. Era algo que había en mi interior. Cada vez que a mí me llegaban cantidades grandes de dinero, Eduardo, te estoy hablando que hace añísimos, ¿eh? Por eso te dije hace momento que la universidad fue una etapa donde vi quiénes sí y quiénes no. Temporadas de dolor, temporadas de sacrificio. Pero me enseñó algo, que mi problema estaba en la emoción. Ahí es donde tienes que arreglar el daño. Fue una serie de enseñanzas que se dieron en diferentes momentos, diferentes personas. Y es el sexto tema que, si Dios permite, se hablará en mi libro, ¿no? De 21 grandes enseñanzas. Y voy a hablar un poquito fuerte porque es algo fuerte, ¿no? Porque muchas personas están o son prisioneras de ellas. Lo he visto en los anexos. Después de esta enseñanza me llevó para allá. Lo he visto en los anexos, lo he visto en Villa Crisol. Y aquí la raíz del problema que a mí me llevó a no ser un buen dirigente, un buen mayordomo de todo lo que llegó desde que estaba yo en la universidad. La emoción. El título es La emoción es de Satanás. La emoción es del diablo. Cuando yo no podía controlar eso, ahí es donde aparecía verdaderamente eso. Eso que no quería. El descontrol. No estar en mi centro. Llegaba recurso, llegaban momentos que me aceleraban y perdía el control. Emocionalmente no estaba bien, Eduardo. Emocionalmente no estaba bien. Y Jesús, a través de un pasaje, me enseñó cómo actuaba él. ¿Dónde fue? Cuando precisamente Pedro se acerca al maestro cuando lleva a ser crucificado. Y Pedro le intenta persuadir a Jesús que abandonara eso, porque era muy fuerte para los ojos de Pedro. Ya estaba llegando el momento que iban a crucificar al maestro.
Pero Jesús sí sabía su misión. Tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar por el dolor para que nos pudiera dar la gran vida que tenemos los que estamos con Él. Pero Pedro, cuando no pudo controlar su emoción, cuando no entendía, porque ya no estaba en su centro, no estaba en su control, le llegó a decir, maestro, vámonos, no lo hagas. ¿Por qué esto y por qué lo otro? No. En ese momento el maestro le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, y ponte detrás de mí, mira lo que voy a hacer. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué le dijo a Pedro, apártate? ¿Que él era Satanás? ¿Cómo? Hasta que llegó el momento del discernimiento, que fue finalmente esto, que te digo que fue la raíz del problema que a mí me metió en eso, que es la emoción. La emoción es la que te llevó al descontrol, a no estar en tu centro. Le diste cabida, le diste lugar al que pone obstáculos y no te deja desarrollar. No te deja crecer a nivel mental, a nivel interno, y así puedas lograr, así puedas avanzar. Entendí que el miedo es su principal instrumento. Y quizás muchos compartan la ideología y otros no. Pero pues seguimos avanzando y compartiendo esto. Fue un momento complicado, fue un momento difícil. Me enseñó técnicas, me ayudó el maestro de muchas formas. Y hoy en día, Eduardo, me he levantado. Pero me he levantado con él. Porque así como él me ha enseñado, así también me he levantado con él. Porque mis fuerzas son humanas. ¿Me entiendes? Y necesitamos una fuerza sobrehumana. Necesitamos una fuerza de ahí arriba porque nuestra fuerza es de acá abajo. Es lógico que necesitamos del Creador, del gran yo soy. Y a veces mucha gente no le entiende, pero cuando le llega a uno de esos momentos donde es inevitable llamar, buscar o hablarle a Dios, buscar de Dios, entonces comprenderás que necesitas de Dios. Cuando a uno le llegan situaciones complicadas, problemas, es cuando realmente se acerca, ¿no? Y así poco a poco fui controlando, contrarrestando a la emoción. Me enseñaron 3 técnicas poderosísimas y solamente hay uno que ubica y es Jesús, es Jesucristo. El que puede aplacar a la emoción, la que pueda disiparla, la que puede hacer controlar, entrar en control a la mente y al cuerpo y así pueda tener un buen actuar. Jesús es el centro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y pude salir de ahí, Eduardo. Jesús pagó mis deudas. No te hablo de números porque se podrían espantar, pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Quizás fue una enseñanza dura de la vida, pero si no duele, no crece. Es solamente con ese instrumento básico del dolor y muy sencillo a la vez, pero grande también, puede hacer despertar tu conciencia y así que te puedas mover. Por eso agradezco a otras personas que vienen y me enseñan cosas porque no tengo que pasarlas yo. ¿Me entiendes? Y alguien más me abonó de su experiencia de vida. Con una frase, con un consejo, con una plática, con una charla, con algo que me dio que me haya ayudado. Yo ya crecí y sigo creciendo. Pero ese fue mi momento más duro y más complicado. Porque fue una situación también, Eduardo, donde tuve que haberla pasado para yo poder también enseñar esto. Y lo abrimos en la charla. ¿Qué fue?
de que esa persona, por más sencilla que sea, pero ya tuvo una experiencia de vida, no puedes irle a pedir consejos a alguien que no ha pasado por el camino que ya alguien ya pasó. Ese será tu mejor consejero, porque ya lo pasó. Y Jesús ya venció al mundo. Jesús ya venció a la muerte. Perdón si suena muy religioso, pero es más espiritual, ¿no? Y Jesús es el día a día, ¿me entiendes? Jesús es Dios y Dios es sirviente. Dios sirve, pero no es sirviente también de nadie. Si de algo te puede servir, como yo me serví de Él, para mejorar, para salir de donde no quería estar, para estar donde sí quiero estar, que se sirva a la gente, porque para eso está Él. Nosotros no podemos estar sin Él. Y Él sabe que no podemos también nosotros vivir sin Él. Dios es Dios porque nosotros estamos buscándole. Y ese fue el momento más complicado, pero también más hermoso, Eduardo, que he pasado, ¿no? Donde Jesús me mostró la raíz, me mostró las técnicas, me llevó a las personas, con las personas para que yo pudiera salir adelante. Y te mentiría si es como arte de magia. No, es un proceso. Es un proceso donde tuve que levantarme en la madrugada a buscar a Dios. Donde tuve que hacerme fuerte espiritualmente. Donde crecí. Donde me convertí en alguien mejor. Y pues toda la gloria para quien me dio esa oportunidad de ser mejor hoy en día. Y gloria al nombre de Jesús. Sí. Oye, pues muchas gracias por la confianza de contarnos qué experiencia, ¿no? No puede ser coincidencia que muchas personas hayan podido tomar estas herramientas a través de la creencia en Dios, ¿no? En esta región del mundo nos tocó el cristianismo, ¿no? Sí. Si estuviéramos en otra, nos tocaría los musulmanes, nos tocaría el hinduismo, nos tocaría otro tipo de religión, pero no puede ser coincidencia que converjan todos en que la creencia abre puertas de salvación, abre puertas de que se ha curado la gente, ¿no? O sea, hay cosas milagrosas que son difíciles de describir para la ciencia. Ujú. Y ahorita me vino a la mente, ¿te acuerdas cuando estaba leyendo el libro de Pachita de Jacobo Bringer? Ah, sí. Y tú me dijiste, ¿y qué conclusión llegaste después de haber leído a este señor? Porque pues ahorita salió muy de moda por su documental en Netflix y demás. Y yo te dije, no, mira, no, él no te explica, ni él ni nadie, te explica como que vas a hacer un paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vas a llegar a Dios. No. Ok. Pero la mayoría de ellos lo que hacen es, si yo no hubiese tenido esta conexión con el ser superior que le quieras poner, porque pues, Jacob Brin era judío, ¿no? Sí. Yo no hubiera podido escribir, porque dicen que ese señor escribía libros en días, ¿no? Sí. Y así. Entonces, algo tiene que ver, ¿no? La conexión espiritual con la nuestra, que es la material, ¿no? Ujú. Y también hay algunas personas que los egipcios dicen que todo esto se relaciona con el desarrollo de la glándula pineal Ujú. y que el despertar de la conciencia con la energía superior, etcétera, todas estas denominaciones que se le dan, pues abren cierto conocimiento. No, y esto obviamente no es como para que, ay, sí, los queremos convencer de algo, ¿no? Es una experiencia que nutre. Porque ayer lo decía en una junta que tuvimos con mi club de motos, que en la diversidad hay riqueza Sin duda. y que muchas veces a opiniones distintas nos hacen abrirnos a nuevas ideas que quizá no teníamos concebidas por nuestro entorno. Porque tú lo creas o no, muchos somos productos de nuestro entorno.
Ujú. Y parte de todo esto y se unifica, ¿no? En el que tú empezaste descubriéndote y te apuesto que cuestionaste a tus maestros y cuestionaste a tus padres Ujú. y empezaste a cuestionar desde dónde aceptabas una orden, quizá, ¿no? O por qué tenías que hacer tal cosa. Y ya luego pues te vas afianzando en el mundo, ¿no? Pero sí, definitivamente comparto esto de que la creencia en Dios es fundamental, a la línea que te apegues, ¿no? Es fundamental. Y sí, también lo del balance para mí ha sido parte, digamos, un pilar, porque lo hablo en el libro, ¿no? Sí. Este sujeto del libro, por ejemplo, empieza muy oscuro, ¿no? Tirano, hasta mataba y todo lo quería resolver peleando, etcétera. Y luego quiso ser como que muy bueno y toma la lección, ¿no? Le matan, no lo voy a spoiler para que lo lean, pero le matan ahí dos, tres cosas y toma la órale. Entonces, ¿qué hizo en esa redención? Hace un viaje, se conecta con el ser superior y ahí tiene la oportunidad de conversar. Ok. Y dice, hay algo superior a mí. Ok. No, o sea, yo no porque yo sea rey y yo crea que estoy encima de los demás, me hace no creer que yo estoy por encima de Dios, ¿no? Ujú. Entonces ahí como que fue el sentón y ahora le quedó en la mitad. Tan es así que pues llegó el momento en el que esta persona, por supuesto tiene que ver mucho también con mi viaje, ¿no? Esta persona entendió que debía de buscar el balance, ¿no? Tengo que ser de cierta forma en ciertos momentos, pero también tengo que ser firme en otros momentos, o sea, también es importante todo esto y al final todo abona, ¿no? Sin duda. Las malas amistades, fíjate que también nos enseñan a, a saber cómo no hacer las cosas. Sí. No, o sea, si tú eres capaz de entender que esa persona, su experiencia, pues puede ser un aprendizaje, si no te va a tocar vivirlo, no pasa nada. O Ujú. sea, aquí la vida, pues primero te pasa el examen y luego la reflexión, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente si tuviéramos esa capacidad de entender los consejos, si antes vivirlos no tuviéramos tantos problemas. Sí. Pero esta plática no fuera tan así, ¿no? Tan bien. Y entonces es interesante, ¿no? Cómo nos construimos día a día. Ajá. Y ya para terminar de comentar, porque pues el invitado eres tú. Fíjate que Adelante, adelante. los tres elementos, y lo dijimos en una clase del doctorado, lo dijo el maestro, Ok. los tres elementos del control Ujú. son el temor, la narrativa y la complicidad. Entonces, eso que dices, ¿no? De que aléjate, Satanás, de que qué estaba influyendo, temor, ¿no? Sí. Sí. Ya le estaba soltando el speech, la narrativa, La- de que, órale, sí. entrégate aquí conmigo porque yo conmigo va a estar mejor, ¿no? Y la complicidad, ¿no? Porque no olvidemos, pues, que no podemos conocer el bien sin conocer el mal, ¿no? Sí. Y por más de que quisiéramos eliminarlo, pues tenemos que saber un poco de los dos, ¿no? Y ahí muévete lo mejor que puedas, ¿verdad? Sí. Oye, pero vamos a hacer una pausa. Qué Ok. buena plática. Nos estamos aventando aquí con Jairo, el maestro Jairo. Un gran amigo, una gran historia. Y vamos a hacer una pausa. Vamos por un refil. Aquí estamos echando cafecito. Sí. No Agárrense puede un faltar. whisky, una chela donde nos estén viendo. Un clamatazo ahí con camarones. ¡Hala! Oiga, y denle like a la página, síganos en redes sociales, @reinvención y riesgo, Facebook, Instagram y YouTube. Continuamos en un momento, Órale. maestro Jairo. Claro que sí, Eduardo. Estamos de vuelta en esta segunda parte de esta gran conversación tipo podcast con Jairo Fernández, una gran persona, nos está contando una historia muy interesante de cómo a través de la redención en Dios, de su encuentro con Dios, pudo ese momento de quiebre para cambiar su vida y por supuesto toda la introspección que ha hecho desde que empezó a hacerse preguntas importantes, ¿no? Oye Jairo, y cuéntame, en este momento, ¿cuáles dirías tú que serían las decisiones difíciles que has tomado para poder seguir en este camino, ¿no? Sabemos que mucho de nuestro cambio personal inicia cuando nos decidimos hacerlo, ¿no? Ujú. Pero en el camino también nos vamos topando con decisiones Sí. que nos deben de mantener en esa línea, ¿no? Porque, digo, es fin de año, yo sé que muchos se propusieron ir al gym, pero te apuesto que la mitad de ahorita ya dejó de ir, ¿no? Sí.
por X, Y o cualquier motivo. Sin embargo, todos hemos tenido que tomar decisiones, dejar amistades, dejar de concurrir ciertos lugares, dejar de tomar, por ejemplo, o sea, Ujú. ciertas actividades que no nos benefician tanto. O sea, Sí. sí, sí quien no se divierte en una fiesta, ¿no? Pero si agarras la fiesta cada sábado, pues ¿qué puedes lograr también, no? Mucha gente me pregunta, ¿cómo es que no te aburres de hacer tantas cosas? Y le digo, es que no es eso, es que como yo quiero, pues, progresar, necesito mantener mi crecimiento constante, ¿no? Y Sí. si me pongo a hacer lo mismo que el 75% de la población hace, pues no voy a poder yo tener suficientes herramientas como para poder conversar con distintos tipos de personas y saber de muchos temas, ¿no? Yo lo he agarrado más en el lado como académico y ni en la escuela me gustaba, imagínate. Ujú. Porque no me conociste hace 10 años, pero dijera John Sebastián, hay rumores. Hay rumores, ¿no? Por amistades y así que pues sí, sí hubo un cambio bastante trascendental. Pero para ti, ¿cuáles han sido esas decisiones, Jairo? Pues mira, Eduardo, han sido varias de las que vienen a mi mente ahorita. Quiero partir de algo que platicamos hace un momento, donde uno es de las 5 personas que se rodea, dijiste, ¿no? Así Hace es. un momento. Y dicen por ahí que la parte espiritual es lo que debe ir primero, para que todo vaya bien y en orden, ¿no? Porque si tú vas primero, vas carnalmente, no vas espiritualmente. Y la carne es carne, golpea y se golpea. Y cuando yo decidí ir primero por lo espiritual me fue diciendo, aléjate de esto, ya no quiero que vayas a esto. Empezó un camino de rectitud por una cobertura que apareció en mi vida ya. ¿Cuáles fueron esas decisiones? La primera, principalmente fue esa. Me hicieron tomar decisiones fuertes y una de ellas fue de alejarme de esas 5 personas, en ese número nos vamos a centrar, que estaban alrededor de mí. Esas personas que no me ayudaban a crecer, que me contaminaban. Esas personas que ya me habían instalado un programa y tenía que alejarme de ellas para desinstalar ese programa. Quitar hábitos, quitar decisiones, quitar momentos de encuentro, quitar formas de ser. Y fue una de las cosas que el Maestro Jesús hace años sentí que me pidió. Y fue correcta la decisión. Puedo afirmarlo. Me alejé de... Era uña y mugre de Oscar, mi tío primo. Estudiamos juntos la primaria, perdón, la secundaria, la prepa y la universidad. Es mi hermano hoy en día. Pero hasta hoy en día me simbra. No tenía palabras, pero me tuve que alejar de él. Porque en ese momento no iba a abonar a que este árbol creciera. No iba a abonar para que esta semilla recibiera las primeras aguas y pudiera tener un buen desarrollo. Yo lo sentí y lo sentí claro. No tuve las palabras, solamente tomé la decisión y ya no llegué. Y él preguntaba por qué ya no llegaba. Quizás fue de las decisiones más duras que tomé, sin previo aviso. Eso me dejó mucha enseñanza de hablar claras las cosas, hasta cuando me equivoco. Siempre ser lo más claro que se puede. Porque a veces la gente piensa cosas malas, ¿no? Y cuando te escuchan decir las cosas como son, lo que sientes, lo que piensas y el por qué, la razón, entienden mejor. Esa fue una decisión difícil, complicada. En cierta etapa también me tuve que separar de mi papá, que no era y no es un mal padre, pero tenía ciertas cositas que no me ayudaban a crecer. Y tuve que desapegarme, soltarme, cortar el lazo. Por un momento, por eso recuerdo que esa frase llegó a mí cuando estaba pasando por ese momento, porque siempre me ha dolido el despegarme así de situaciones, de familia muy querida que ya no me está ayudando a crecer, que me está golpeando. Tengo que cortar. Y es una frase que dice que a veces es bueno y es sano alejarse de la familia, porque ellos a veces no entienden el crecimiento que estás teniendo. Ellos no saben de dónde viene tu crecimiento.
Y más si les gusta hablar como todo mexicano, te empiezan a apuntar con el dedo. Entonces, tienes que ser férreo, tienes que ser un león sin miedo y decir muchas gracias, pero me separo. Tomar decisiones fuertes. Me dolió, sí. Lloré, sí. Pero hoy en día, gracias a esas decisiones, estoy mejor. Y otras decisiones fuertes que he tomado, Eduardo, es cada vez que empiezo un negocio. A mí me gusta, a mí me gusta emprender. Me gusta sentirme libre. Y cada vez que voy a empezar ya un negocio, empieza la toma de una decisión fuerte también. La palabra riesgo siempre es latente. Y en cualquier negocio está. Sí, claro, a veces las personas, pues tú te dedicas a alguna parte empresarial en eso, Ujú. ¿no? Me da hasta risa, Sí. bueno, pero no risa como de, sino como de que no saben, ¿verdad? No, no burlándome, sino como que, oye, ¿cómo esperas que no haya riesgo en una inversión? Sí, exacto. Todas las inversiones llevan su riesgo. Y muchas veces yo he escuchado la palabra o la frase en general, es que yo necesito que sea 100% seguro. Yo, compadre, ni la vida, o sea, no, aquí mismo podemos salir de aquí Ajá. y transportarnos a casa y no regresar, ¿eh? Ujú, correcto. ¿No? Entonces, me da como que un poco de curiosidad, pero cuando lo explicas, no, quiero algo 100% seguro. Y luego quienes aseguran ese 100% son estafas. Correcto. Entonces, Siempre ha sido muy complicado eso. sí, es complicado vender la realidad, Sí. o sea, y desde nuestra realidad, ¿no? Porque está la realidad de las gentes y mi realidad, ¿no? O sea, hay una parte ahí de que la realidad es distinta para todos, ¿verdad? Pero sí, tengan cuidado en este tipo de cosas que los Seguro. quieran convencer, Sí. ¿no? Porque y ahí entra un poco la parte Sí. del riesgo de cuando te quieren convencer, Ujú. por ejemplo, en tu amistad que te quería convencer de quedarte, pues involucraba que no crecieras, Así es, así es. ¿no? Entonces esta parte de quererte hacer como la gente quiere, a veces uno lo hace por cortesía y demás, pero pues definitivamente yo creo, y a lo mejor y tú también, que es más sano marcar así como, ok, yo hasta aquí la fiesta y cada quien para su casa, o llego hasta aquí contigo y que Sí, tengas buen día, ¿no? sí. Pero ¿y en los negocios, cómo le has hecho? ¿Qué decisiones? Pues fíjate que siempre he dicho, hay riesgo en todo. Cada vez que vas a entrar a nadar a una laguna, un lago, una alberca, siempre mete el pie izquierdo primero y tantea hasta dónde está el agua. No te vaya a pasar como un familiar que se aventó sin saber nadar y ya se está ahogando. Y literal, ¿eh? Eso es real. No, y al rato le echan la culpa al agua. Ah, es que yo sentí que alguien me empujó y empiezan a buscar culpables. Se empiezan a quejar. Y es bien cierto que la queja siempre atrae pobreza. Entonces, siempre sé cauteloso. Y lo que tú dices, Eduardo, es cierto. Hay personas que te perjuran ciertos montos de ganancia y en realidad a veces no es así. Desde qué panorama lo veas, si eres tú el creador o eres tú el que participa, pero siempre hay un riesgo desde los dos, ¿no? En tiempo, en regreso de ganancias, etcétera. Situaciones ajenas, ¿no? Pero la cosa es que siempre te asegures con quién vas a trabajar. Que siempre te asegures con quién vas a trabajar. Y desde luego siempre firmando algo. Siempre un documento jurídico es bueno, es respaldante, ¿no? Hoy en día pocas personas se manejan por su palabra y las sigo viendo que son golpeadas todos los días ya. No, cada día va más en decadencia, Sí, ¿no? sí, Yo, sí, sí. yo recuerdo los tratos que hacían mis tíos, porque tuve como un papá adoptivo que ya falleció. Y él pocas veces lo veías firmar algo, ¿eh? Si, Ujú. si realmente te decía, en esos momentos yo tenía que 15, 16 años, como que te empiezas a dar cuenta, ¿no? Cómo estás rodeado y así.
pues ellos cerraban sus tratos. Sí, tal día, compadre, Sí, órale, la mano y tal día. palabra es la que contaba. Quizá un día más, día menos, ¿no? Y órale, ahí está, ¿no? O lo que se haya tratado. Pero ahorita se ha perdido, ¿no? Todo este aspecto de los valores, ¿no? Que tienen que ver con cómo eres tú como persona, ¿no? Y Sí. que definitivamente ahorita con las redes sociales una mala decisión te deja mal plantado toda la vida, ¿no? Y a veces he visto mucho también que una sola denuncia sin pruebas, y dependiendo de quién venga también, Ujú. destruye vidas, ¿no? Por ese tema de la viralización y todo eso. Pero yo creo que debemos de retomar un poco eso, ¿no? No soy yo así como que la persona más top que tú digas, Sí. ¿no? Pero por lo menos pues soy capaz de entenderlo, ¿no? En algo podemos abonar. Y de tratar de mejorar, ¿no? Porque al final de cuentas este proceso de reinvención y riesgo es continuo, no para. Y no es como que llegaste a un nivel hoy y si crees que ya llegaste a lo máximo, ahí es lo peor. Porque creer que ya llegaste a lo top es lo peor. Entonces, cuando vayan a este tipo de lugares donde les digan que es el top master con 5000 y vuelan y todo, váyanse, porque no es sano esos ambientes, ¿no? Oye, y quizá ya para cerrar, pero qué buena plática hemos tenido hoy. Una pregunta fundamental del podcast. De acuerdo a tus vivencias, ¿no? Aquí estuve anotando, pues veniste de Villacorso, tu nombre significa iluminado de Dios, tienes 4 hijos, 4 hermanos, tuviste una infancia difícil por esta pregunta, hiciste mucha introspección. En tu escuela, tu maestro de la escuela de Derecho, a través de esta película, ¿no? Que se llama Manos Milagrosas, te cambió la vida, tu momento de redención con Dios que empezaste a descubrir que debías de acercarte a través de la espiritualidad con Él para mejorar tu camino ante esta circunstancia difícil que dijiste que era hasta económica, las decisiones que tomaste de alejarte de tu tío Oscar y supongo otras amistades que quizá no abonaban en ese momento, perdón. ¿Qué le dirías al Jairo que estaba pasando por esa circunstancia, ¿no? Al Jairo que todavía no entendía en lo que se iba a llegar a convertir el día de hoy, ¿no? En esta persona tan de punch, ¿no? Tan un speech tan fuerte, porque tienes una energía muy fuerte, muy llamativa y te sabes desenvolver, la verdad, muy bien, ¿no? Estrella, ¿no? Yo creo que sí se lo debes a Dios y todo, pero ¿qué le dirías a ese Jairo que estaba derrotado? A ese Jairo que estaba con muchos problemas, quizá emocionales, espirituales, económicos y toda esta sumatoria de la brume que tenías como padre, ¿no? También Ujú. como esposo, como hijo, ¿qué le dirías a ese Jairo? Me imagino esa escena de Jairo ahí, sumergido en las situaciones, y con ese yo del futuro, gritándole, ánimo, ánimo, hijo, sí se puede. Me veo, Eduardo, motivándolo, diciéndole que la vida cuesta, ya lo estás viviendo y sintiendo, pero sabes bien que con Dios cuesta menos. No te separes de Él. Levántate, hijo, que la vida no ha acabado. Sigue, arriba. Ya estás en el pico de esa montaña, sí, bueno, pues también esa es la base para lograr escalar otra. ¿Duele? Sí, ya sé que duele. ¿Es cansado? Sí, ya sé que es cansado. Pero sigue, sigue que la vida sigue. Sigue que la vida sigue, hijo. Siempre me gusta recalcarle esa frase, a descansar al panteón, vamos, venga. Levántate. Sí se puede, aquí estoy, mira. Me imagino que está llorando, que está cansado, que es complicado también. Pero no me cansaría de recordarle que ahí está Jesús, ahí está Dios a tu lado. Que Él te dé la fuerza, que Él te dé la fuerza, que Él te dé el éxito, que Él te dé todo. Ahí está, tú ya lo conoces.
Tú ya lo conoces, tú ya sabes para qué está. Ya sé que estás abrumado ahorita, ya sé que tienes emociones al full, que tienes problemas, que tienes complicaciones, pero no pierdas el enfoque, no pierdas la vista. Solo basta levantar la mirada y pedir esa ayuda, ese socorro. Y la ayuda vendrá. La ayuda viene. No te canses. No te canses, hijito. Yo sé que cuesta. Pero lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Y lo has logrado. Has logrado muchísimas cosas. Unas de manera fácil, otras de manera complicada. Pero mira hacia atrás. Mira qué tanto has logrado. Y hoy te vengo a confirmar que yo viendo hacia atrás te veo a ti y veo qué tanto has logrado. Tú puedes. Ánimo. Aunque sea cansado, sigue. Recuerda bien que esto es una lucha. Esta es una guerra. Te subes a guantear en el ring, quieras o no quieras. Si estás destinado a crecer, te tienes que subir al ring. Tienes que subir a pelear. Tienes que subir a guantear. Tienes que subir a batallar. Y si no quieres, te van a seguir golpeando y te van a noquear. Aunque no quieras. Y la misma vida te va a volver a levantar y te va a hacer que pelees otra vez. Así que siempre me imagino diciéndole, no dejes de tirar golpes. No dejes de tirar golpes. Tírale un jab, ora, tírale el otro, lee la palabra, tira un volado de ponerle corazón a la oración, tira un gancho del ayuno, tira otro gancho de hacer obras buenas, de ayudar al otro. Y hay un montón de golpes que le dijera que tirara para que no se dejara de la situación que esté pasando. Porque la vida es de lucha, es de guerra, y quien sabe pelear, va a ganar. Oye, pues qué gran mensaje, ¿no? Hay teorías que dicen que el tiempo no ocurre de una forma lineal, sino que sucede el mismo tiempo todo. O sea, ahorita está el futuro, el pasado y el presente o sea, ocurriendo Al mismo tiempo. al mismo tiempo, ¿no? Y me recuerdo una escena de Harry Potter cuando viaja al tiempo y dice, estoy esperando a mi mamá que le van a atacar todos los estos que chupan el alma y así. Y es él mismo el que lanza el conjuro, ¿no? Y quizá ahorita tú te estás hablando a ti mismo en el pasado, ¿no? Sería padre creerlo, ¿no? Que este tipo de mensajes resuenan no solamente aquí, ¿no? Sino que quizá tú mismo fuiste esa voz, ¿no? Que no sabía en lo que se iba a convertir el día de hoy. Y definitivamente tu viaje yo creo que no ha parado. Y sigue así, ¿no? Con esta visión tan espiritual, tan agregada, ¿no? Yo sé que siempre andas hasta la Biblia en tu coche y demás, eso habla muy bien de ti. Y la verdad que esta plática me ha dejado mucho. Te agradezco tu tiempo, el que nos hayas abierto tu vida, ¿no? A estos eventos. Y yo quisiera decirle a la audiencia que no esperemos que un Ricardo Salinas Pliego o un influencer con millones de seguidores nos vayan a dar todas las respuestas. También está las personas de los de a pie, ¿no? Los que venimos literalmente construyendo nuestro futuro, ¿no? Y yo soy muy partidario de eso. Siempre tendemos a creer que son los de fuera, ¿no? Ya los que ya tienen el gran éxito, los que nos van a enseñar cosas grandes, pero no, también hay grandes enseñanzas en las personas que conocemos todos los días, ¿no? Yo lo he dicho en varias entrevistas que una persona que admiro mucho y lo digo cada que puedo es mi mamá, ¿no? Si tú hubieras conocido a mi mamá, dónde se crió, dónde creció y todo, dirías cómo es posible que tenga lo que tiene ahora. Y no soy millonario ni nada de eso, pero las condiciones en las que estaba, este, eh, a las que está ahora fue un gran cambio, ¿no? Pero fue un proceso de 20 años. ¿Y sabes qué me dijo? Siempre tuvo fe. Te lo menciono por eso, ¿verdad? Siempre tuvo fe. Y yo me muevo mucho, quizá no tanto en lo de llegar a la iglesia, pero me muevo mucho en la fe. Tengo mucha fe en mis ideales, ¿no? Sí. Tengo mucha fe en mí mismo y también tengo mucha fe en Dios, ¿no?
Tan es así que pues nos aventamos, no lo saben, ¿no? Pero detrás de cámaras te aventaste una oración muy padre aquí antes de iniciar. Y yo creo que ha sido un episodio muy, muy, muy lindo, muy agradable. Se siente la vibra bonita y todo. Espero lo hayan disfrutado. Pero antes de despedirnos, Ok. yo sé que quieres hablar de tu libro. Casi Sí, sale. Oye, sí. si quieres, te ayudo a hacerlo. Ya sabes, yo Gracias, gracias. hice mi libro de forma independiente. Yo te puedo ayudar, ya sabes, me pongo a tus órdenes con todo gusto. Gracias, Eduardo. Pero cuéntanos de qué trata 21 enseñanzas, ¿no? Las 21 enseñanzas. Sí, mira, 21 grandes 21 grandes enseñanzas. 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 La sexta enseñanza fue, la emoción es de Satanás. Todas las enseñanzas que voy plasmando, llevo alrededor de 13, son 21, está en proceso. Yo creo que estamos ya a la mitad, o un cachito arriba. Son grandes enseñanzas que han pasado en mi vida, pero otras también que en su momento me he puesto en oración y recibo la enseñanza. Me hacen pasarla, practicarla y a veces me hacen verla nada más para que yo la pueda plasmar y pueda poder llegar e impregnar. Pero 21 grandes enseñanzas, Eduardo, es como su nombre lo dice. Grandes enseñanzas que ha pasado esta vida, otros, y que sin duda van a resonar en todas las personas que estén dispuestas a seguir creciendo, a querer crecer, a querer despertar, a poder moverse, porque pues la claridad viene cuando te mueves, cuando vas hacia adelante. No hay otra, no hay otra forma. Tienes que moverte. Y de preferencia si es adelante, no agarrar otros caminos enfrente. No vayas a hacer la de Veracruz y te vayas para otro lado como el cangrejo. De veras, de veras. Pero fíjate que anhelo que ya esté este libro. Son momentos donde me preparo espiritualmente, donde me encierro, donde espero a recibir, ayuno, hago las cosas espirituales. No estoy tocando religión, que quede bien claro. Solo toco al Maestro Jesús. Recibo la enseñanza, plasmo. Entonces, hay tiempos que tienen que disponerse, hay momentos, y ahorita vamos casi 13, como te digo, ¿no? Pero yo sé que ya está llegando el momento para volverme a sentar otra vez de todo lo que he pasado ya y volver a plasmar y completar este libro que yo sé que va a abonar muchísimo. Yo sé que va a ayudar muchísimo porque pues desde luego agradezco la luz, no es mía, pero agradezco esa chispa que quiero dar a la humanidad como aporte, ¿no? Que no sé tú, pero yo sueño en poder dejar mi huella, en poder aportar algo al mundo y que pues se apoyen y crezcan, ¿no? Claro. Sí. Sí, cuando yo escribí el libro, fíjate que fue para mí un punto de quiebre saber que me iba a morir. Sí. O sea, sí uno lo escucha, pero hasta que uno, si órale, te va a llegar y la sientes, yo dije, oye, cualquier rato, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿cómo quiero llegar al final de mi vida? Quiero llegar con arrepentimiento de cómo no hice, cómo no, ¿no? O sea, cómo no y todo esto como que pude haber hecho más. Sí. O quiero llegar quizá con así de tropiezos y así de éxitos, pero oiga, qué bien se sintieron estos éxitos. O sea, fui, hice, escribí, presenté. No se hizo súper famoso rollo, pero por lo menos lo intenté. Sí. Y muchas personas eso no entienden y yo lo decía en mis conferencias. Para que yo ganara un concurso aplicaba 5. O sea, la probabilidad la tenía baja, pero por lo menos intentaba 6, ¿me entiendes? Sí. Y a veces nos quedamos mucho estancados en el fracaso, dijera el Buki, ¿no? En el peor de los fracasos. Sí, y la verdad es que si están viendo esto, sigan adelante, no pasa nada, hay errores, te apuesto que Jairo ha tenido muchos errores, yo he tenido incontables, Sí, sin pero duda, aprendemos. sin duda. Aprendemos, nos reinventamos, Ujú. hacemos resiliencia, agarren el sinónimo, la palabra que les guste, pero quiero que entiendan que todo este proceso lleva un riesgo y llevas el riesgo de perder amistades, llevas el riesgo de perder dinero, Sí. llevas el Todo, riesgo todo, todo. de cambiar todo tu sistema.
Sí. y que te cuestiones, o sea, y que ya no encajes en ciertos lugares, en otros lugares sí, o sea, todo eso lleva un riesgo y es un proceso padre. Y yo los invito a que sigan. Y ya para finalizar, te quiero dar algo, tu sorpresa. Ya me moría ganas de decírtelo, Ok. pero pues ¿Te no mandaste? te lo podía decir. Mira, te mandamos a hacer una constancia de participación. Perfecto. Te la mostramos aquí a la cámara. El Y ave pues se la fénix. vamos a leer. Un ave fénix, por supuesto, que es Excelente, el símbolo excelente. de nuestro podcast, pues por todo lo que involucra, ¿no? El Sí. renacimiento, renacer de las cenizas, volver a surgir, darse cuenta que cada final es un nuevo inicio y que esto no para, ¿verdad? Ok. Y pues te la voy a leer. Tu constancia de participación al maestro Jairo Fernández Arriola en reconocimiento a su valiosa participación en el podcast Reinvención y Riesgo. Excelente. Muy simbólica, Gracias, espero la gracias. puedas tener ahí en algún lugar especial. Claro Y que sí. cuando el proyecto crezca, les prometo que les vamos a dar enmarcadito y todo bien precioso. Pero aquí tienes, Jairo, muchas Excelente. gracias. Excelente. Gracias, Eduardo. Espero te haya gustado. ¿Algo más que quieras decir a nuestro público? Pues sí, yo creo que lo último, Dios es sirviente, pero no es sirviente de nadie también. Dios sirve. Y si de algo te puede servir de Él, búsquele, acérquese, intime y verá lo grandioso que es Él. Dios sirve y sirve con gusto. Él puso el ejemplo. Solo hay que moverse. El que busca, encuentra. Así es. Muchas gracias por vernos en este episodio. Espero les haya gustado. Denle like a la página, síganos en YouTube y nos vemos con el siguiente invitado que les prometo va a estar muy, muy chido. Tenemos académicos también de alto nivel. Y bueno, hasta luego. Nos vemos pronto. Chao, chao familia. Chao.